Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a seguir con nuestro viaje por los vídeos musicales de Enhypen. Vamos a estar reaccionando a la versión de Future Perfect Pass de Mike. Es que es mi canción favorita. Pero ya tenía unas ganas. Y esto tiene una pinta, Almendra, increíble. Esto es Sí, esto el viendo Señor el de los primer- Anillos. Es esto Ya, es un increíble. sacrificio que está No sé. sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Haz la intro rápido que yo quiero ver esto ya. Por favor, no puedo más. Si es el primer video que estáis con nosotros, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos reaccionado a muchos vídeos de Enhypen, a la versión en coreano de Pass the Mic, la podéis ir a buscar por aquí, y en realidad la mayoría de envies que ha Ya. sacado Enhypen y otros grupos que los podéis encontrar en el canal. Si queréis que os lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos, suscribiros y darles a la campanita, que estamos reaccionando a cosas muy guays, estamos muy emocionados y nos pasamos muy bien y esperamos que vosotros también. Vamos a ver esto. Que se ve muy chulo. Sin más preludio, vamos a ver Es que no el puedo teaser más. 1. Espera, hay que decir que tengo muchas ganas de verlo, además, porque el envy de Future Perfect fue... o sea, Es que decías, fue es un poco- canónico. Claro, fue un poco caótico, o sea, no es que no nos terminase de gustar, pero tuvimos muchas notas y muchas cosas que decir sobre la realización del envy, pero en cuanto a lore fue como, oh my god, es canónico, qué guay, No entendíamos muy bien dónde está, cuál era el punto de estar en esta zona industrial. ¿Te acuerdas que estaban Creo que eso como... es lo de menos. No, pero no entendíamos como que cómo vivían aquí y luego ese fue el que saltó por la ventana. ¿Por qué? ¿En qué quieren? ¿Estos son esos espectros de la ventana? No lo sé, vamos a ver. Esto tiene muy buena pinta. Mis expectativas están altísimas con esto, por muchas razones. Porque es mi favorita, porque el envy se veía que era canónico, y porque es que esto luce increíble. Así que vamos a ver el primer teaser de Future Perfect Pass de Mike. What's going on? Oh, ¿quién es ese señor? Oh. Wow. You stay. Pero espera, perdón, a ver. Vale, un segundito que yo quiero ver aquí. ¿Por qué? ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno. ¿Y quién es ese señor muerto? No sé. ¿Y Pero por qué parece un buzo? el señor muerto parece como el hombre de blanco de Eti. Ya empezamos. Pero esta vez es el nombre de negro. Ya empezamos. Pero falta uno. ¿Y quién falta? A ver perdón. quién sale. Hay que Creo ver más que información. faltas uno. Es que no salen todos. Creo que faltas uno. Sí, falta uno. Guay, es decir, que haya reconocido a Nicky de parado, es decir, es como top para mí. Aplausos. A ver, hemos de decir que llevan todos el pelo oscuro. Sí, pero Entonces- por eso que te diga que solo lo reconozca por la forma de su Ya. pelo. Ok, pues vamos a ver el teaser 2, a ver si sale Sono, a ver si lo ubicamos. Brilliant. ¡Wow! Muy Matrix. ¡Wow! Come on. ¡Wow! Esto es muy culto, Sí. muy secta. Vemos de nuevo lo del fuego. ¿No que se ha visto vimos- a Sonu? A lo mejor vimos- Sonu no está aquí. ¿Es posible que no esté aquí? I don't know, I have no context. No, tampoco. Pero porque es que no salía. se le ha visto. No se la ha visto. Like, literalmente no tiene una toma Sonu. Tenemos de nuevo lo del fuego que Creo que no vimos está. en la versión japonesa de Tame Dust. ¿Fue el del fuego? ¿O fue en los dos? Fue Time Dust. Tame Dust, ¿no? La de la casa ardiendo. Sí. Ya. Tenemos de nuevo eso, ¿no? Y esto de aquí también me hace recordar mucho el cementerio. Sí, como que linka un poco. Creo que Sonu no está Gran 6 en el baile, ¿eh? No sé por qué no está. I have no idea. Dejarnos en los comentarios si sabéis por qué no está solo. Bueno, veremos si sale en el enví. Pero la verdad que no tiene pinta de que esté, porque no sale ninguna toma, que es raro. Ya. No, es que no tenía ni idea, ¿eh? Por eso, claro, decimos hay 6 aquí. Pues claro, pues Claro. si falta uno, Claro. pues hay 6. Pero bueno, esto tiene muy buena pinta y parece que vamos a tener una historia interesante. Sí. A ver, vamos a verlo. Future Perfect Pass the Mic Japanese version. Que eso que está el señor aquí humeante, muerto. ¿Quién Esto eres? es parecida a la toma de Bite Me. Y ese señor siempre se ha podido teletransportar, lo digo, Sí, él tiene super velocidad, no es teletransporte, es super velocidad. ¿no? Ah. You stay, still, you stay. I got push.
Que las cerillas... Vampire. ¿Dónde? Decía atrás Vampire. ¿Ah, sí? Sutil. ¡El lobo! ¡Yes! ¡Yes! Que las cerillas también se veían en el vídeo original, perdón. ¿Qué hace este señor aquí solo? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos? Esos son los hombres lobo. Vale, espera. Luego te digo cosas. No. Pyrokinesis, Jake. Thank you. No ¿Un bandera one. blanca? Thank you. Wow. Wow. Come on. Pass the mic. Ya, eso no definitivamente no está. Cause we're a world breaker. Wow. Come on. Pass the mic. Walk the line. I hate the light. Wow, okay. He's so fast. You stay. Look at me. What is that? What do you say? Es decir, ¿Qué llevas en la mano? Eso hace referencia la boca a vampiro Ya o a la tiene. boca del lobo. Qué chulo. No. Son Juan está solo ahí, ¿eh? Y en la oscuridad. Bueno, igual que Nicky. Nicky también ha tenido muchos cosas. Pero está rodeado por los ninjas. Pelea. Eso es Come súper on. mítico. Pass the mic. Perdón. Joder, pobrecito. Yeah. Up the line, like that ass. Pass the mic. You stay, still, you stay. ¡Oh! Wow, esa última toma ha sido muy guay. Wait. What's that? Dark Moon. Yeah. Ok, I have stuff. Es que estaba viendo si iba a ser canónico del cómic. Y, o sea, hay un momento pues que están así como... Van a rescatar a su hija. Y van como a estas catacumbas, sitios subterráneos, tal. Y es verdad que casi siempre los malos van encapuchados. No como así aquí directamente. Porque esto era un poco más rollo Assassin's Creed. Ya sé. ¿Sabes? O sea, no encajaba con los malos que ponen en el cómic, pero... Bueno, makes sense. Y he de decir que es una mejor demostración de la que hicieron en el otro MV de los poderes. Habiendo como mucha acción y una pelea entre medias y tal. Gracias. Future Perfect versión japonesa. Creo que lo hace muy bien. ¿Dónde ponía Vampire? Espera, no. Literal. Sí. Sí son. Ay, qué bueno. Pero, y me gusta cómo han cogido el detalle de las cerillas. Que en realidad no es nada. No, o sea, no tiene ninguna relevancia Pero más allá de nada. hacer las transiciones y tal. Entonces, creo que es un guiño guay. Comparando las dos versiones, definitivamente tiene como más cohesión visual. Porque todo montaje. encaja bastante bien. Me gusta mucho cómo están hechos los efectos, que es algo que en la versión normal, pues Tenían el otro efecto, precio. el efecto de soltar no me gustó mucho. Y me encanta... Ay, perdón. Bueno, que me encanta este backdrop, sobre todo con la luz roja. Me parece chulísimo y de nuevo me recuerda pues a Sacrifice, al concepto de Dark Blood.
Sí, a ver, yo lo veo bastante parecido, como... Veo cómo se puede ir de aquí a Bite Me. Sí. Porque con la otra versión decía, es que ¿cómo pasaron de esto a Bite Me? No lo entiendo. Pero ahora sí lo veo. ¿No? Sí. Visualmente cómo se pudo desarrollar hacia ahí, ¿no? Sí. Jay está muy enfadado siempre. Sí. Voy a buscar su poder porque no me acuerdo exactamente qué es. Y está como... Creo que tiene super fuerza. ¿No estás uno? Ya... No sé, qué pena. No tenía ni idea de que no había estado... Eso es lo que digo, en que activo, eso es una ya. representación de la boca del vampiro o de la boca del lobo. Entiendo que de la... Es que como no sabemos... No tenemos más información de quiénes son los malos, ni de qué hacen, ni nada de eso. Yo entiendo que es de lobos y así pues volvemos a lo canónico de que los hombres lobo y los vampiros son enemigos. Además hay como muchos símbolos de lobos, si te has dado cuenta. Sí. Y como de bocas de lobo, así que vamos a decir que sí. Aunque en los cómics, no spoiler, pero acaban siendo más amigos que de los hombres. O sea, se dan cuenta que el enemigo que tienen es común. Entonces nunca van directamente a por los hombres lobo, sino que es como los hombres lobo. ¿Sabes? En plan, uy, esa gente no nos llevamos bien, pero nunca se dan de palos con ellos, así que como mucho puedo poner eso como pega. Es que me encanta. O sea, me encanta cómo está fuera de foco y luego se enfoca en la copa que cae. Está todo como representa la caída del malo. Sí, tiene super fuerza. Siempre me hace mucha gracia. Tiene super fuerza. Es que no estaba segura. Tal vez por eso está enojado todo el tiempo. Es una representación de su superfuerza. Vale, y quería también revisarlo porque no me acordaba exactamente de qué poder tenía Nikki. Y es oscuridad. O sea, que como que envuelve todo en oscuridad. Y eso, o sea, que puede manipular la oscuridad, porque no me concordaba bien como con las tomas que tenía individuales. Y que iba a decir que Song Hoon como que le hace mucho enfoque a que está aquí solo con todo en la oscuridad, ¿no? O sea, como ves, se vuelve oscuro de repente, se centran los ojos, se ve la luna y luego se ve como otra vez los ojos del lobo. No sé si se sigue atando a que él es como papel de Judas, tal, no sé qué, no es. No sé. Pero es interesante. Es interesante, sí. Estoy de acuerdo. Pues yo creo que este se ha convertido en uno de mis favos. It's very cool. Es que tiene todo lo que me gusta. No puedo decir más. Sí, está bien. A mí es que mi favo es Bite Me. Pues es el próximo que vamos a ver. Ya, tengo mucho interés también por ver cómo es. Sí. Sí. Así que nada, dejadnos como siempre saber si se nos han escapado de cosas, porfa. Si tenéis respuestas de por qué no está Sonu, por mero interés. Sí. Porque no éramos conscientes. Y esperamos que estuviese bien, vaya. Y nada, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.